¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? Buen día, buen día, buen día. Hay que empezar la jornada. Un saludo para todas las comunidades que nos están viendo y también para aquellos que nos acompañan todos los días en las grabaciones, ya sea de YouTube, ya sea por Facebook. Así que un saludo para todos. A ver si puedo apoyar acá. No y no. Estoy en el confesionario. ¿Qué opinas? Bueno, algo vamos a ver cómo podemos hacer. Porque como vos sabés, aquí ya en Argentina, bueno, mejor dicho en Tucumán, mañana ya se abren los templos, así que estamos aquí acomodando un poquito, organizando las cosas, porque estamos acomodando todo para mañana, para que ya se pueda abrir todos los templos. Si bien no se podrá hacer misa todavía pública, seguiremos con las misas privadas o vía internet. Pero sí, comenzamos a abrir los templos. Mañana ya podrás venir a rezar, podrás pedir para confesión. Todavía no te voy a dar los horarios porque esta tarde nos juntamos con el padre Sergio y vamos a ver bien los horarios de confesión, de atención a la gente, porque también vamos a ir por las capillas. Así que ya hemos comenzado un poquito con todo este tema de volver a reorganizarnos. Ahí les mando para que se empiecen a mandar el link y no te olvides que ya comenzamos con todo lo que es mañana, todo lo que sería el preparativo. No te olvides de que estamos haciendo el link para comenzar lo que sería el webinar de este jueves a las 20 horas. ¿Sí? Este jueves a las 20 horas tenemos el webinar sobre eclesiología, el estudio sobre la iglesia. Más que nada vamos a ver el tema de la diferencia entre diálogo interreligioso, que es con los musulmanes, los judíos, los hinduistas y los budistas, el ecumenismo, que es la relación con las otras iglesias, como ortodoxos, anglicanos, luteranos, y la situación de cisma por otro lado y sectas. ¿Sí? El cisma es para aquellos que son autoridad de la iglesia y se separan de la iglesia católica, como por ejemplo los lefebristas a través de Monseñor Lefebvre, o sectas, que son por ejemplo aquellos que son testigos de Jehová, adventistas, Iglesia Universal, que tienen una cierta desvirtuación de lo que es la figura de Jesucristo. Bueno, vamos a seguir con la catequesis. Vayan pasándose el link. Hace frío, voy saltando un poquito porque está bastante frescolandia, así que vamos a meterle fuerzas para el día de hoy. Y no te olvides, webinar 20 horas este jueves, ya está puesto en Misioneros Digitales. Podés entrar a www.misionerosdigitales.com. Lamentablemente es limitado el grupo, ¿sí? No podríamos pasar más de 110, creo, porque, bueno, obviamente que la Universidad de FASTA es la que organiza también con Misioneros Digitales y entonces tiene un cierto plano a lo que es para que se trabaje bien en el aula virtual y no tengamos dificultad de ingreso, dificultades que se han ido viendo anteriormente. Bueno, vamos a ir entrando a la catequesis de hoy. Ya hemos visto todo lo que ha sido la Rerum Novarum, ya hemos visto el Papa Pío XI, ya hemos visto el Papa Pío XII y ahora entramos con el Papa Juan XXIII. Ya estamos entrando en eclesiología o en la figura de la historia de la Iglesia en lo que concreta al 1960, 62 concretamente. Y estamos viendo un elemento que podría decirte que es un poco llamativo y extraño, y es que cuando muere Pío XII, la verdad que la Iglesia queda muy golpeada, porque el Papa Pío XII fue un papa llamadamente extraordinario. Yo te decía ayer que hasta tenía esa característica de que los pajaritos se le acercaban a él cuando él se ponía a rezar. Entonces, la verdad que era un papa muy, pero muy llamativo, que trabajó muchísimo por la sociedad, trabajó muchísimo por la iglesia, y eso ha ido generando como una cierta manera, voy a subirme esto porque me hace frío, una cierta manera donde ha ido cambiando algunas cosas. Entonces, dicen los cardenales, vamos a elegir a un papa que sea de transición. Es decir, un papa mayor que calme los tantos para que vayamos pensando un poquito quién vamos a elegir, cómo vamos a ir organizándonos y hasta que elijamos un nuevo papa, vamos viendo. ¿Quién se iba a imaginar? Porque han elegido un papa viejito, bonachón, que era Juan XXIII. Le dicen, no elijamos a total. Nos da unos tiempitos para que pensemos quién va a ser el nuevo papa. ¡Ah! Pero vos viste que las cosas de Dios son las cosas de Dios. La verdad
que Dios es tremendo. ¿Cómo hace y mueve la iglesia? Nadie se esperaba que este viejito, que Juan 23, le dé un giro tremendo a la iglesia. Un giro tremendo, tremendo, tremendo a la iglesia. Y entonces, ¿qué pasó? Juan 23 lo eligen papa, el gordito bonachón. Lo primero que hace es abolir la silla gestatoria. ¿Qué es la silla gestatoria? Es cuando se lo llevaba en andas. Era muy gracioso, porque él decía que él era muy gordito, entonces que los pobres iban a tener que sufrir. Entonces el papa comienza a caminar, a caminar. ¿Qué opina vos? El papa no caminaba, entonces lo llevaban siempre en andas. El papa comienza a caminar y comienza a caminar, y después el papa empieza a salir y empieza a visitar las cárceles, y lo llaman el párroco del mundo, porque era tan simple, era tan sencillo. Comienza a contestar las cartas él, le manda cartas a la gente que lo necesitaba. La verdad que tenía una actitud extremadamente extraordinaria. Era un tipo súper sencillo, súper cercano, muy amigón de todos, siempre con la sonrisa. Y mirá otro de los cambios que hace. Comienza a elegir cardenales de otros lados. La mayoría de los cardenales eran italianos. Y el Papa elige por primera vez un cardenal negro, un cardenal asiático. ¿Qué opinas? Entonces el Papa dice, los cardenales tienen que estar representados en el mundo y el mundo tiene que estar representado en los cardenales. Entonces, ¿por qué no elegir un cardenal negro? ¿Por qué no elegir un cardenal de tinte asiático? Y entonces así comenzó a marcar una preferencia en la iglesia más universal. Y lo otro que hace el Papa es que comienza a usar, en vez de la corona, la triple corona, comienza a usar la mitra, ¿sí? La mitra, el gorrito ese lo comienza a usar él y ya no usa tanto la corona. Mostrando una iglesia cercana, simple, sencilla. Y entonces Juan 23 comienza a hacer un nuevo rumbo a la iglesia. Comienza a marcar esto, de que el Espíritu Santo mueve a la iglesia y hace lo que se le da la regalada gana. Nadie se imaginaba que este papa, este viejito bonachón, que era elegido solamente para que pensemos a quién vamos a elegir, le dé un vuelco tremendo a la iglesia. Una iglesia simple, cercana, sencilla. Y Juan 23 después dice, quiero formar un concilio. Pero ya vamos a entrar al concilio porque quiero detenerme un poquito más en este papa. Este papa también plantea sobre la paz del mundo, porque veía la crisis de que se vuelva a armar una tercera guerra mundial, de que todo estaba todavía complicado, distinto, difícil, que las cosas no se estaban solucionando. Y acuérdate que con el Papa León XIII, la iglesia comienza a tomar un rol. Entonces el Papa, vivo el Papa, ¿qué hace el tipo? Dice, voy a aprovechar que aparte de ser una autoridad religiosa, soy una autoridad civil. Entonces el Papa empieza a usar su título de Presidente de Estado Vaticano. Presidente de Estado Vaticano. Entonces él iba a reunirse con los presidentes, aunque los presidentes no sean católicos o los estados no sean católicos. Entonces, guarda ahí, usa esa carta de que él era presidente para tratar de llegar a todos los presidentes que no eran católicos o los que no eran creyentes. Y entonces ahí el Papa empieza a buscar la manera de relacionarse. Pero, hay algo que también tiene que trabajar. Se venía una tercera guerra, que era la tercera guerra, podríamos decir así, pero era la Guerra Fría, la guerra entre Rusia y Estados Unidos. Pero ¿cuál era el punto? Que Estados Unidos por primera vez tenía un presidente que era católico. Entonces ahí aprovecha el ingreso Juan 23, que es Kennedy. El presidente Kennedy es el primer presidente de los Estados Unidos que era católico. Y Rusia también tenía sus dificultades. Entonces el Papa buscaba la manera de evitar los ataques. El Papa logró que esto fuera un colapso. ¿Por qué logró que esto no fuera un colapso? Porque evitó que se lancen bombas atómicas entre Rusia y Estados Unidos al mismo tiempo. Esto iba a producir un caos a nivel mundial. Por eso, el Papa Juan XXIII se ganó el respeto de todo el mundo. Mirá lo que hizo este Papa, tremendo.
Y una vez que logra esto, escribe un documento que se llama Pacem in Terris, paz en la tierra. Eso significa este documento. Este documento fue grandioso y el Papa habla y plantea lo necesario que tenemos que trabajar los seres humanos por mantener la paz en el mundo. El ser humano tiene la capacidad de mantener paz en este mundo, pero también el ser humano puede destruir a este mundo. Entonces, el Papa plantea y va a decir, ustedes los creyentes y los no creyentes, es tarea de todos, y no es necesario de la Iglesia Católica, es tarea de todos. Y va a proponer también un cambio dentro de la Iglesia, y va a fundar, o va a iniciar a preparar, el Concilio Vaticano II. Concilio, reunión, manda a llamar a todos los obispos del mundo, a todos los cardenales y a todos los expertos, pero hay algo más. El Papa va a decir, no quiero que vengan tan solo los cardenales y los obispos, porque si no, hablamos lo mismo de siempre. Yo quiero que también a este concilio no tan solo vengan los cardenales y los obispos, sino, ¿sabes también quién quiero que vengan? Quiero que vengan pastores evangélicos, quiero que vengan los periodistas, quiero que vengan los ortodoxos, quiero que vengan los anglicanos, quiero que vengan los luteranos, quiero que vengan los ateos, que son científicos, y quiero que también vengan los profesores universitarios. ¡Ja! Y entonces, los cardenales dicen, pero Santo Padre, es como que estuviéramos mostrando los trapitos sucios a los demás. La gente, los que no son católicos o los que son de otros credos, van a enterarse de nuestras miserias. No me importa. No me importa. Porque el Papa va a decir, yo quiero una iglesia abierta. Y entonces los cardenales dicen, bueno, pero ¿qué vamos a plantear en este concilio? ¿Qué vamos a plantear? Vamos a plantear la condena al nazismo, vamos a plantear la condena al comunismo, vamos a plantear la condena al capitalismo. ¿Qué vamos a plantear? Y el Papa va a decir, no, este concilio no quiero que se condene a nadie. Yo quiero que en este concilio la Iglesia hable de sí misma. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Y entonces, ¿cuál es el planteo que va a hacer la Iglesia de sí misma? Y bueno, eso, porque la Iglesia, dice el Papa, no está acorde a lo que va caminando el mundo. El mundo va por acá y la Iglesia va por acá. Y la Iglesia tiene que caminar junto al mundo. Y entonces ahí los cardenales tiemblan y dicen, a ver, pero escúcheme, Papa, ¿cómo vamos a hacer los cambios de estructura? Quiero que lo planteen a los cambios de estructura. ¿Y sobre qué tema? Sobre todo. Y entonces el cardenal Ottaviani le dice, pero se abre una caja de Pandora. Papa, ¿usted entiende lo que está pidiendo? Usted está diciendo que hablemos de todo. Se abre una caja de Pandora. Sí, quiero que se plantee todo. Quiero que se plantee el sacerdocio de la mujer, quiero que se plantee el celibato, quiero que se plantee todo. Imagínate el despiole que se iba a armar. Ahora, obviamente que estamos en esta parte, pero nunca la historia la podés condenar desde acá, porque sería que siempre condenamos. Sino, trata de entender cómo los cardenales estaban sufriendo todo esto. Y van a decir, pero lo que me estás pidiendo, lo que estás pidiendo a la Iglesia, es un tremendo giro. Y el Papa va a decir, sí, es un tremendo giro, pero es necesario. Y el Papa va a hablar y va a decir, pero cuidado, porque también existen profetas de calamidades. ¿Y qué significa profeta de calamidades? Va a haber dentro de la Iglesia sacerdotes y cardenales que no van a estar de acuerdo con estos cambios. Pero yo sé que es necesario. ¡Wow! Mirá cómo ha soplado el Espíritu Santo en este hombre. Sopló muchísimo. Porque ¿quién se va a animar a hacer un giro de toda la Iglesia? El tipo hizo un giro de toda la Iglesia. Y entonces el Papa comenzó a salir. Salió a visitar cárceles, comenzó a visitar hospitales, hasta lo confundían como Papá Noel. Lo confundían como Papá Noel porque era gordito, porque era bonachón, porque se acercaba. Y entonces, después te sugiero el discurso de la luna, así se llama, buscarlo en Google, el discurso de la luna que hizo. Porque cuando comienza el concilio, imagínate que han ido los obispos de todo el mundo, hasta ha ido Monseñor Aramburu, el arzobispo de Tucumán, también ha ido al concilio, porque tenían que plantearse todo. Todos tenían que plantearse todo en la iglesia. Y es ahí donde sobresale un sacerdote de 24 años, un sacerdote que tenía una lucidez tremenda y era un tipo súper capaz e intelectual que empezó a hablar maravillas y todos quedaban admirados de la inteligencia. ¿Saben cómo se llamaba ese sacerdote?
Joseph Ratzinger, el que hoy conocemos como Benedicto XVI. Por eso para la Iglesia Católica, el Papa Benedicto es un hombre que hay que sacarse el sombrero. Es el mejor teólogo que tuvimos en el siglo XX y XXI, porque fue un tipo capaz, con sus 23 años, ya se había leído y se había escrito más de 20 libros. Más de 20 libros teniendo 23 años. Era cráneo, crack total. Y había un obispo que tenía 38 años y también había sobresalido por su intelectualidad. ¿Saben cómo se llamaba? Karol Wojtyła, un obispo polaco que llamaba la atención por sus intervenciones. Entonces, ahí comienzan a sobresalir estos dos tipos. Comienza a sobresalir en el Concilio Vaticano II los discursos de este obispo de Cracovia, y empezaba a sobresalir este sacerdote que era secretario del cardenal de Alemania. ¡Wow! Estos dos tipos comienzan a aparecer en el Concilio Vaticano II. ¿Ves cómo la Iglesia comienza a entrelazarse y el Espíritu Santo mueve la Iglesia? Por eso yo siempre digo, esta Iglesia hay que quedarse tranquilo porque el que la mueve es el Espíritu Santo, no nosotros, sino que es el Espíritu Santo quien la mueve, porque nosotros no podríamos nada de nada. Y bueno, y es ahí donde comienza a cocinarse el concilio. Y el primer planteo que se va a hacer, el primer planteo que va a hacer es el de la liturgia. Y entonces el Papa va a decir, quiero que se plantee la liturgia, quiero una liturgia cercana y quiero que volvamos a los orígenes. Entonces por eso se plantea el origen de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, cómo se celebraba en principio, cómo vivían los católicos al inicio. Bueno, entonces volver al inicio, es volver al inicio. Entonces es eso. Y entonces el Papa va a decir, quiero una iglesia cercana y quiero una liturgia cercana. Entonces ahí comienza a proclamarse o a programarse una primera constitución que se va a llamar, bueno, va a ser medio difícil porque es en latín, Sacrosanctum Concilium, ¿sí? Sacrosanto Concilio o Sacrosanta Reunión. Entonces este primer documento el primer cambio que va a hacer la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II va a ser la liturgia. Y entonces, ¿cuál va a ser el primer cambio? Que el altar ya no esté pegado a la pared y ante la cruz, sino que el altar esté adelante mirando a la gente. Que el sacerdote ya no esté de espaldas, sino que el sacerdote esté de frente. Entonces, primero, que el altar esté enfrente a todos. Segundo, que el sacerdote esté mirando a la gente y no esté de espaldas. Tercero, que ya se use la lengua de cada lugar y no el latín. Por eso ahora la misa se celebra en la lengua de cada uno. Cuarto, que se inculture el Evangelio. ¿Qué significa eso? Que ahora la música, quien cante, ya no necesariamente tiene que cantar en órgano y en latín o canciones tradicionales, sino que se pueden innovar y se puede usar los instrumentos de cada región: charango, guitarra, piano, flauta, etc., bombo. Y quinto, el Papa propone que la misa sea participada. Por eso la gente antes decía, ya vengo, voy a escuchar misa, porque antes uno iba a escuchar misa, pero no participaba. Ahora es participar de la misa. Por eso ahora cuando comienza la misa se te dice el Señor esté con ustedes y vos respondés con tu espíritu, y el cura dice levantemos el corazón y vos respondés lo tenemos levantado hacia el Señor. Hay un feedback, hay una participación. Pero bueno, mañana seguimos porque ya estamos entrando en la catequesis del Concilio Vaticano II, así que te la dejo picando ahí, léete después el discurso de la luna y empecemos a preparar las cosas para la misa. ¡Chachán, chachán! Bueno, vamos a llevar el primer elemento, que es el micrófono. Se me ha caído el mantel, señores. Así que vamos a levantar el mantel, porque hemos cambiado el mantel. Ahora vamos a ver si lo puedo hacer una sola mano. Bien, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, te voy a tener que dejar acá para que me ayudes a levantar el mantel. Ahí está. Y vamos a poner el mantelito. Aquí vamos a poner el mantel.
esto está pesadito. Ahí está. Vamos a poner mantel. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí está. Porque siempre el mantel tiene que estar lo más cercano y siempre tiene que ser el mantel de color blanco. Es lo más recomendable, que sea de color blanco el mantel. Ahí está. Bien. Ponemos el micrófono. Y ahí está. Queda inserto. Y ahora sí, continuamos. Vamos a seguir poniendo las cosas para la misa. Sacamos el cáliz, que es lo primero que vamos a preparar. Que tenemos purificador, patena, hostias. Y vamos a poner aquí la hostia, palia y corporal. Muy bien, vamos a ver. Entonces, ponemos el cáliz. Ahora vamos a poner el agua y el vino. No se olviden el webinar, el día jueves, 20 horas. Ya están las inscripciones abiertas, no se olviden, porfa. Tenemos que cargar agua. El webinar vamos a ver, por supuesto, un poco más sobre esto del concilio, los cambios que se han ido generando. Aunque, por supuesto, que estaría para hacer un webinar directamente y dedicado solamente para el Concilio Vaticano II. Porque la verdad es que los cambios que se han ido generando han sido tremendos. Porque la iglesia en sí es todo un amplio campo, ¿no? Entonces, no te olvides. Bueno, entonces llevamos agua y vino y ponemos aquí agua y vino. Y de ahí vamos a seguir con lo que es para la purificación de las manos. Mañana aquí en Tucumán ya se abren los templos, ¿sí? Así que los que son tucumanos averigüen en sus comunidades y en sus parroquias los horarios de atención y todo eso. Muy bien, entonces ya tenemos para purificarnos las manos, ya tenemos los elementos de la misa puestos. Ahora pasamos al libro, ¿sí? Vamos a los libros para la misa. Vamos a ver el gordo, es decir, el ordo. Martes 2, feria o memoria libre. Bueno, memoria libre, Santos, Marcelino y Pedro, mártires. Verde o rojo. Tenemos opcional. Yo voy a tomar verde. Segunda de Pedro, ¿ves cómo ya va cambiando todo? Porque ya hemos empezado el tiempo durante el año. Donde se puede se realicen actos por la unidad de los cristianos, ver en tal lado. Bueno, hay que pedir por la unión de todos los cristianos, ¿sí? Es decir, los ortodoxos, los luteranos y etcétera. Bueno, hemos terminado en tiempo de Pascua. Vamos a ir a... Estamos en el noveno, así nos decía. Novena semana del tiempo durante el año, que así habíamos quedado. Y vamos a buscar martes. Entonces vamos a controlar. Entonces, aquí hay otro elemento que también tendrás que aprender. ¿Sacristana o sacristán? Aquí sí controla, porque en el tiempo durante el año, la primera lectura se va a dividir en año impar o en año par. Estamos en el 2020. 2020 año par. Martes de la novena semana. Entonces, controlemos. Apóstol Pedro, 3, 11, 15, 17, 18. Apóstol Pedro, 3, 11, 15, 17, 8. Perfecto. Entonces estamos en año par. Por ende, el Salmo también cambia para el año par y el Evangelio es el mismo, tanto para el año impar como para el año par. Entonces lo único que cambia es la primera lectura, entre año par o año impar. Espero que hayas podido entender que
que en tiempo durante el año, la primera lectura y el salmo está dividida entre año impar y entre año par. Y vamos a armar la misa de hoy, martes. Y los martes, acuérdate que en misa votiva, en tiempo durante el año, se puede celebrar la misa pidiendo por el ángel de la guarda o ángeles custodios. Pero, como estamos iniciando el tiempo durante el año, vamos a usar el domingo noveno durante el año. Es decir, que ahora, ¿te acuerdas que durante todo el tiempo de Cuaresma y de Pascua, todos los días había una oración colecta distinta? Ahora todas las semanas va a cambiar, ¿sí? Por semana, ya no va a ser por día, sino por semana. Y ahora es la novena. Vamos a tomar entonces el prefacio durante el año, que ya es opcional, pero yo hoy voy a usar un prefacio y una plegaria distinta, que esto muy poca gente lo conoce, que son plegarias para diversas circunstancias. Plegaria eucarística que pueden usarse en las misas para diversas circunstancias, y vamos a pedir por la unidad de la Iglesia, que esto solamente se lo puede usar en tiempo durante el año, que lo voy a marcar. Uy, me mandé una macana. Voy a usar esta cintita, y para marcar el día de cada santo voy a poner esta cintita. Entonces, está la plegaria para diversas circunstancias 1, 2 y 3. En cambio, solamente eso se puede usar durante el tiempo, durante el año. Pero no te quiero complicar la vida. Así que con eso que te sepas, ya estamos perfectos. Ponemos el misal y nos faltan los ornamentos para la misa. Entonces acordate, sacristana o sacristán, ¿no? Primero los elementos de misa, segundo los libros de misa, tercero los ornamentos de misa. Entonces sacamos alba, sacamos cíngulo. Acá vos vas a ver que el padre Sergio tiene cíngulo de color, ¿ves? Pero con el blanco basta. El verde para el tiempo durante el año, para este tiempo ahora. Y vamos a sacar ahora estola y casulla de color verde. ¿Sí? Comenzamos ya a usar el color verde porque ya estamos en tiempo durante el año. Así que hasta Adviento nos vas a ver con el color verde. Hasta el viento. Quiere decir que hasta fines de noviembre vamos a usar el color verde. Porque el verde es color esperanza. ¿Sí? Bien, vamos a poner, así ya me revisto. Ahí estamos. Ahí está. Ahí estamos. Muy bien. Saludos y no se olviden del webinar. Revísteme, Señor, de tu presencia amorosa. Vamos a acomodar esto. Ahí está. Dame la gracia de cuidarme en las pasiones. Concédeme el poder sacerdotal para presidir. Dame la grandeza de guiar a tu pueblo revistiéndome en ti.
Comencemos la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Pidamos perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, cuya providencia es infalible en sus designios, te suplicamos que apartes de nosotros lo que nos hace daño y nos concedas todo lo que pueda ayudarnos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Sentaos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos, qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del día del Señor. Entonces se consumirán los cielos y los elementos quedarán fundidos por el fuego. Pero nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde habitará la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan esto, procuren vivir de tal manera que Él los encuentre en paz, sin mancha ni reproche. Tengan en cuenta que la paciencia del Señor es para nuestra salvación. Hermanos míos, ustedes están prevenidos. Manténganse en guardia, no sea que, arrastrados por el extravío de los que hacen el mal, pierdan su firmeza. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y en la eternidad. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres nuestro refugio, Señor. Tú eres nuestro refugio, Señor. Antes que fueran engendradas las montañas, antes que nacieran la tierra y el mundo, desde siempre y para siempre, tú eres Dios. Tú eres nuestro refugio, Señor. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, con solo decirles, vuelvan, seres humanos, porque 1000 años son ante tus ojos como el día de ayer que ya pasó. Tú eres nuestro refugio, Señor. Nuestra vida dura apenas 60 años y 80 si tenemos más vigor. En su mayor parte son fatigas y miseria, porque pasan pronto y nosotros nos vamos. Tú eres nuestro refugio, Señor. Sácianos enseguida con tu amor y cantaremos felices toda nuestra vida. Que tu obra se manifieste a tus servidores y que tu esplendor esté sobre tus hijos. Tú eres nuestro refugio, Señor. Nos ponemos de pie. Aleluya. El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestros corazones para que podamos valorar la esperanza a la que hemos sido llamados. Aleluya. De pie.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Le enviaron a Jesús unos fariseos y herodianos para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas, porque no te fijas en la categoría de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero él, conociendo su hipocresía, les dijo: ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme un denario. Cuando se lo mostraron, preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Respondieron: del César. Entonces Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos por la respuesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras de este santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Sentados. Para sorprendernos en la afirmación. Es verdad, también tenemos que ser astutos. No podemos ser medio paloma. Tenemos que ser personas que tengan astucia para evangelizar, para llevar la palabra de Dios y para saber reconocer lo que es blanco y lo que es negro es negro. También tenés que cuidarte y por sobre todo ser simple. Mirá, en este sentido es importante llevar a Jesús y tener un corazón abierto y noble. Y también esto que decían a Jesús: Maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas. Jesús nos enseña que no tenemos que tener un condicionamiento sobre las personas. A todos los tenemos que tratar por igual y nadie es más ni menos que nadie. Te cuento algo que me pasó ayer. Ayer una persona me empezó a bardear, como decimos aquí. Me empezó a bardear que sí, que soy esto, que soy el otro. Entonces le dije: bueno, listo. Decime lo que quieras, punto. Y le voy a decir al cardenal Poli lo que vos... Bueno, decile. Y le voy a decir al cardenal no sé cuánto. Bueno, decile. Y le voy a decir bueno, decile. Yo soy tan hijo de Dios como él o como ellos. Entonces, recordad que todos somos hijos de Dios. Y un cargo, una función o una billetera gorda o flaca que tengas no te hace ni que seas ni más ni menos que otro. Todos somos iguales y todos le estamos peleando esta vida iguales. ¿Qué te crees? ¿Que porque yo soy cura soy más que vos? No. Si Jesús, cuando dio la vida, la dio por todos. Por el tipo que está en África, en Asia, en América, en donde sea. Entonces, no te valgas de un puestito que tengas para querer mostrarte que sos más o menos que nadie. Todos somos hijos de Dios y todos somos pecadores. Por ende, a laburar y a buscar a Jesús como sea. Pero hay un segundo punto. Conociendo su hipocresía, les dijo: ¿por qué me tienden una trampa? La prudencia. Recordá que la prudencia es uno de los elementos que siempre vas a tener que cuidar en tu vida. Tenés que ser prudente. Busca siempre la prudencia. No dejes que nadie te quite la prudencia. No seas imprudente. Está bien que tengas que remarcar algunas cosas, pero también tenés que ser prudente. La prudencia es lo que te lleva a la santidad. Y por último, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Porque Dios te enseña de que también para ser buenos cristianos tenemos que ser buenos ciudadanos. Como nos decía claramente la carta de Orneto, están en el mundo pero no son del mundo. Entonces, es esto. Tenés que vivir la prudencia, pero también tenés que ser un buen ciudadano. ¿De qué me vale a mí de que te golpees tanto el pecho, pero después estás colgado del cable de luz y no pagas la luz nunca?
¿De qué me vale a mí? ¿De que pertenezcas a la Acción Católica, al movimiento de Puente, de Eslabón o de donde sea? Y tratas mal a tus empleados. Y encima no le das ni siquiera un cafecito para que tomen en este frío tremendo. Hay que ser coherentes y hay que ser buenos ciudadanos. Por ejemplo, una buena tarea, no tirar la basura hoy al piso. Eso también es de buen cristiano. Le vamos a pedir a Jesús que nos ayude a valorar a todos por igual y a no creerme que soy más que otros por tener un puestito o una billetera llena. Que así sea. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor, por el misterio del agua y del vino. Haznos partícipes, Señor, de la divinidad, de aquel que se dignó a participar de nuestra humanidad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y que también es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. De pie. Señor Dios, confiados en tu misericordia, traemos esta ofrenda a tu altar, para que con tu gracia quedemos purificados por estos misterios que celebramos. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor, Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres de todo pueblo, lengua y nación en una única iglesia. Y por ella, vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de la fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles del cielo y con toda la iglesia, te aclamamos en la tierra diciendo una sola voz: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados en su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan.
Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia que está en Tucumán con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo. Con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias, como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos. Recordamos a nuestros seres queridos difuntos. Que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darles la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y allí, con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y los mártires, con Santa Teresita del Niño Jesús, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y de Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo,
Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz esté con ustedes. Nos damos el saludo de paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Hacemos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón. Ya que no puedo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti, Divino Salvador. Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar. Y que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. Oremos de pie. Guía, Señor, por medio de tu Espíritu a quienes alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que dando testimonio de ti, no solo de palabra y con la lengua, sino con las obras y de verdad, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Hacemos el acto de consagración, ya que estamos en el mes del Sagrado Corazón. Puedes ir preparando tu velita, tu rosario, estampita, medalla, imagen, lo que tengas para que sean bendecidas, para que después del acto de consagración te lo podamos bendecir. Rendido a vuestros pies, oh Jesús mío, considerando las inefables muestras de amor que me habéis dado y las sublimes lecciones que me enseña de continuo vuestro adorabilísimo corazón, os pido humildemente la gracia de conoceros, amaros y serviros como fiel discípulo vuestro, para hacerme digno de las mercedes y bendiciones que generoso concedéis a los que de veras os conocen, aman y sirven. Mirad que soy muy pobre, oh dulcísimo Jesús, y necesito de vos como el mendigo de la limosna que el rico le ha de dar. Mirad que soy muy débil, oh poderosísimo amparo de los flacos, y caigo a cada paso y necesito apoyarme en vos para no desfallecer. Sedlo todo para mí, Sagrado Corazón, socorro de mis miserias, lumbre de mis ojos, báculo de mis pasos, remedio de mis males, auxilio en toda necesidad. De vos lo espera todo mi pobre corazón. Vos lo alentasteis y convidasteis, cuando con tan tiernos acentos dijiste repetidas veces en vuestro Evangelio: venid a mí, aprended de mí, pedid, llamad. A las puertas de vuestro corazón vengo pues hoy, y llamo, y pido, y espero. Del mío os hago, oh Señor, firme, formal y decidida entrega. Tomadlo vos y dadme en cambio lo que sabéis que me ha de hacer bueno en la tierra y dichoso en la eternidad. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sea la salvación del alma mía. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los proteja, haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia, que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Los bendiga Dios, a ustedes, sus familiares y amigos y estos objetos religiosos, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado la misa, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. No te olvides que ya están las catequesis el segundo día sobre el acto de consagración al Sagrado Corazón de Jesús y para inscribirte al webinar que va a ser este jueves 20 horas. Que Dios te bendiga y hasta el cielo no paramos. Adiós.